Ahora, en Mañanas de Sábado, llega nuestro momento de entrevista. Bueno, y saludamos a Viviana Villarruel. Hola Viviana, ¿cómo estás? María te saluda. Hola María, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes ahí en la radio? Y feliz sábado para la audiencia. Bueno, muchísimas gracias Viviana. Bueno Viviana, esta semana tuvimos la oportunidad, para quienes te seguimos en las redes, de leer un extenso informe que hiciste de cómo están pasando principalmente los chicos, los niños, esta situación de pandemia. Contanos un poco de qué se trata este informe que hiciste. En realidad el informe se basa en un estudio, una encuesta realizada por UNICEF, que en realidad es muy representativa porque abarcó a más de 6 millones de hogares en la Argentina, en toda la Argentina, de norte a sur, y eso representó más de 26 millones de personas, por eso digo que es muy representativa. Y en realidad UNICEF se viene ocupando ya desde que empezó la pandemia, ocupando y preocupando, digamos, por estos datos. Ellos han hecho ya, desde que empezó esta situación, 3 encuestas, una en abril, otra en julio aproximadamente y otra entre octubre y noviembre. Y esto, digamos, permitió tener una lectura longitudinal respecto del desarrollo de la educación a distancia, qué aspectos se sostuvieron en el tiempo y cuáles se modificaron, digamos, a medida que fue concurriendo la pandemia. Se basaron en conclusiones respecto de los adolescentes y respecto de los niños y niñas. Conclusiones, sobre todo ellos buscaron el tema de la educación, que si bien a los pediatras nos compete, les sirve más a los docentes, digamos, estas conclusiones, pero también hubieron conclusiones respecto de la salud de los niños, niñas y adolescentes, que fue el tema que a mí más me interesó, y me interesó porque me sentí como muy identificada, porque lo que dice la encuesta o los resultados de esta encuesta es lo que en realidad uno ve en el consultorio. Digamos, eso que dice de UNICEF en la encuesta realizada es lo que uno vive día a día en el consultorio, por eso me interesó y por eso quería compartir en las redes con las personas que, si bien mi red es pública, que supieran todos, padres, madres, docentes, todo lo que está ocurriendo con nuestros niños, niñas y adolescentes a partir de esta situación de pandemia. Viviana, Dolores la saluda, buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que usted ve en los chicos en su consultorio? Podemos hacer una distinción, como hizo UNICEF, de adolescentes y niños y niñas menores de 10 años, porque realmente los síntomas son diferentes. Los adolescentes, por ejemplo, hablan de decaimiento, depresión, sentimientos negativos como angustia, miedo frente al contexto actual de pandemia, y todo esto como consecuencia de no poder sostener vínculos presenciales, de no poder ver a sus amigos y amigas, de no poder encontrarse con otros profesionales. Y respecto de los adolescentes, lo que uno ve también es que como consecuencia de la educación a través de la virtualidad y del encierro y demás, en la encuesta de UNICEF dice 7 de cada 10 pasan más tiempo frente a las pantallas. Eso uno lo ve, el adolescente entra al consultorio con la pantalla encima, o sea, están como más aislados del resto de la familia, aún dentro de la casa, aún dentro del encierro, y esto los expone a algunos peligros que dan el uso de redes sociales, de videojuegos, como por ejemplo ciberbullying, discriminación, violencia verbal, publicaciones que incitan a la violencia en Internet, están expuestos a contenidos obscenos, a contenidos pornográficos. Esa es la mayor preocupación de los pediatras frente al adolescente. Y los adolescentes, así como los niños, también han expresado trastornos en la alimentación. Nosotros hemos visto mucho sobrepeso, pero también mucha anorexia y bulimia.
todo como consecuencia de todo esto, ¿no? De la angustia, de la depresión y demás. ¿Y cómo le podemos ayudar a los chicos frente a este panorama que están viviendo? Es muy difícil, a ver, si uno piensa como adulto, es la obligación del adulto ayudar a los niños. Cuando hablo de adulto no hablo solo de papá, mamá o persona que cuida a los niños. Hablo de todos los que conformamos y somos parte de una sociedad y a los cuales nos corresponde, digamos, la educación y el bienestar físico y mental de los niños. Entonces estoy hablando de docentes, estoy hablando de pediatras, de médicos, de papá, mamá y de otros profesionales a los que hemos tenido que pedirles una mano, llámese psicólogo, llámese psiquiatra, para que ellos y nosotros, porque a ver, nadie nunca se imaginó pasar por esta situación, nunca supimos de lo que era esto hasta ahora, y por eso estamos tan preocupados, porque creo que tampoco nos imaginamos llegar a una instancia así, que afecte tanto a la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, poder darse cuenta a tiempo, estar atento, el diálogo es fundamental. Este encierro ha llevado a maltrato dentro del hogar, a peleas entre los adultos, a peleas entre los adultos y los chicos, entre los hijos entre sí. Entonces, comprender que esto va a continuar, que seguramente vamos a seguir así más encerrados que antes, y que hay que cambiar un poco el eje del tema, que estamos todos nerviosos, preocupados, que los adultos tienen que trabajar, pero que también la salud de nuestros hijos es primordial antes que todo. Entonces, entender esa situación, charlarlo en la familia, darle lugar a nuestros adolescentes de que se puedan expresar, y si no lo pueden hacer, buscar ayuda profesional, pero fundamentalmente creo que es darse cuenta primero de que estas situaciones pueden ocurrir, están ocurriendo, y a partir de ahí empezar a buscar la solución, y si los papás no pueden solos, entonces buscar la ayuda profesional, llámese pediatra o de otro tipo de profesionales. Sí, yo creo, Viviana, también que es una situación, como vos decís, para los chicos y para los grandes también, de no saber cómo manejarla, porque esta situación también nos afecta a todos. Nos afecta a todos, exactamente, y por eso a mí me interesa que estas cosas, estas encuestas sean conocidas, porque en algún punto uno se siente como identificado con todas estas situaciones, los papás y las mamás y los cuidadores de chicos también. Entonces, saber que esto es así, que no solamente le está pasando a uno en la casa, adentro, puertas adentro, sino que le pasa a muchas personas, y saber que existen modos de poder llevar adelante esta situación y que no afecte tanto a nuestros niños, que en realidad son los que van a ser los adultos del mañana, y nosotros los necesitamos sanos en cuerpo y mente. Sí, porque también pasa esto de estar todo el tiempo junto con los chicos, y uno como padre por ahí no sabe que esas manifestaciones tienen que ver con esto. Yo, Viviana es la pediatra de mis hijos, y hace un mes por ahí llevé a mi nena, que después, hablando con ella, me di cuenta que está sufriendo esto. Y me dice, tiene los ojos tristes. Y como madre, viste, vos decís, uy, ¿qué estamos haciendo mal? Entonces uno le empieza a prestar más atención, a decir, bueno, sí, está requiriendo esto, y bueno. Bueno, ese es la situación, es el poder darse cuenta, el poder charlarlo, porque por ahí uno como papá y mamá cree que está haciendo las cosas fantásticas y no entiende por qué la cosa no funciona. Entonces la mirada del de afuera, del pediatra, del profesional, por ahí ayuda para que uno se dé cuenta que en realidad no se estaba dando cuenta. Claro. ¿Entiende? No me quiero olvidar de los niños más pequeños, en donde se han visto alteraciones en la alimentación, principalmente en la alimentación, trastornos en el sueño y problemas en la comunicación. Trastornos en la alimentación, lo que más se ve en los niños son dolores abdominales frecuentes, en donde uno
los empieza a estudiar y le empieza a pedir estudios, no porque uno no se dé cuenta como profesional, sino que por ahí a los padres les angustia tanto esa situación que vos decís, bueno, vamos a ver, a demostrar que orgánicamente no tiene nada para que la familia se dé cuenta que en realidad hay otra cosa que los está afectando. Trastornos en el sueño, como terrores nocturnos, como no querer dormir solos cuando ya habían logrado estar en su habitación solos y entonces volverse a la cama de papá y mamá. Después sentimientos de miedo, de enojo, son menos tolerantes los chicos a situaciones que antes toleraban más, tristeza, como dice María, preocupación por el tema de que ellos, los niños, cuando uno les pregunta en el consultorio, yo soy de hablar mucho con los chicos, desde que ellos empiezan a hablar, a mí ya me interesa ver qué me pueden expresar, no solo desde las palabras, sino también desde las actitudes y desde el juego. Y ellos expresan mucha preocupación por el tema de la pandemia, del encierro, y aquel que tuvo la experiencia de haber concurrido, que sea unos pocos días a la escuela y tener la presencialidad, ellos la extrañan y están ansiosos y quieren volver a esa situación. Lo que antes para nosotros era algo normal, ir a la escuela y concurrir y estar con nuestros padres, ahora nos dimos cuenta de que es sumamente necesario eso para el crecimiento, como les dije antes, físico y mental sano de nuestros chicos. La salud emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes tiene que ser una prioridad. Tenemos que entender durante la pandemia esto no está siendo prioridad y se corre el riesgo de desarrollar problemas más significativos a futuro. Vamos a tener niños, si no tenemos ahora, digamos, adultos jóvenes con estrés, con ansiedad, con depresión, que van a necesitar medicación probablemente, y eso no lo queremos. Viviana, ¿y vos crees que a la hora de llevar adelante las medidas por parte de los gobiernos, se tienen en cuenta a los más chicos esto que estamos hablando, estas situaciones? Mira, la verdad que cuando a mí me hacen esa pregunta siempre pienso lo mismo y hoy lo voy a expresar. No quisiera estar en la piel de un gobernante, sinceramente, porque yo creo que el gobernante tiene que atender no solamente a la salud de nuestros niños y adolescentes, tiene que atender muchos aspectos, sobre todo económicos, sociales, de los distintos componentes de la sociedad que componen una sociedad, y entonces es muchísimo, se me ocurre, debe ser muchísimo más difícil tomar una decisión que beneficie a todos y que no haga daño en algún aspecto. Lo que sí puedo decir es que la Sociedad Argentina de Pediatría, desde el inicio de todo esto, ha estado acompañando a los gobiernos, no solamente nacional, acá también provincial, municipal, hemos estado acompañando en las decisiones. Lo que pasa es que por ahí, insisto, es muy difícil, no quisiera estar en la piel de los gobernantes porque debe ser una situación complicada. Lo que sí digo es, como pediatra y como integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, somos defensores a ultranzas de la presencialidad, porque ya sabemos que eso es lo mejor para nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora, hay que tener en cuenta otras cuestiones como es el nivel de contagiosidad del virus, el número de casos en los últimos 14 días, cómo se hace el número de camas ocupadas en terapia, para adoptar medidas, medidas que puedan disminuir esa situación y entonces sí volver a la presencialidad. Entonces, ¿qué decimos los pediatras? ¿Qué dice la Sociedad Argentina de Pediatría? Cuanto antes, ni bien se pueda volver a la presencialidad. Lo que sí yo digo, si me permiten, yo sé que cuando me preguntan y hablo, empiezo a hablar y no paro, porque sí, es un tema que digamos, me preocupa, que nos preocupa. Lo que sí yo digo es, este virus, la pandemia, llegó para quedarse. Eso tenemos que tener en cuenta que eso es así. El virus se está volviendo, hay variantes que se están volviendo cada vez más agresivos, más contagiosos,
lo que antes afectaba más a los adultos mayores, se están viendo casos cada vez más jóvenes, personas más jóvenes. Entonces esto llegó para quedarse. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta algo que desde el primer momento cuando se inició esta situación surgió y hasta ahora no ha cambiado. Algo que no ha cambiado son los 4 ítems fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta para evitar enfermarnos y para evitar enfermar contagiando, que son el lavado de manos, el uso de barbijo, el uso de alcohol en gel y el distanciamiento social. Eso, María, no ha cambiado desde el inicio de la pandemia, esos 4 ítems. Y cuando uno adhiere a la norma, yo digo, no estamos acostumbrados a adherir a las normas en general. Es una responsabilidad personal, una responsabilidad social, y yo te diría que hasta empatía, tenemos que tener empatía por el otro. Si vos querés, estar pensando en nuestros hijos para que vuelvan a la presencialidad cuanto antes. Adherir a la norma, cumplir con esto. Ya está demostrado, María, que cuando uno cumple con esto, la posibilidad de enfermarse y de infectarse es casi nula. La posibilidad está, yo no soy tan inconsciente, la posibilidad está, pero es tanto lo que uno se cuida por uno, por la familia y por los pacientes, que en realidad prefiero no tener la enfermedad, ¿entiende? Pero sé perfectamente que para eso es adherir a estas normas, que yo sé que como sociedad se está tornando muy difícil y es por eso que estamos en esta instancia que estamos ahora. Viviana, recomendaciones para los padres que están pasando por esta situación con los chicos, ¿qué le aconsejas vos ya para ir terminando? Bárbaro. Primero, acompañamiento. Hay hogares donde hay adolescentes y hay niños. Entonces, cada uno tiene sus necesidades propias, manifiestan el tema de diferente manera, por lo tanto, atender a esas necesidades, tener esa capacidad, no estar pensando, yo sé que es difícil, pero esto tiene que ser parte de nuestro pensamiento y de nuestra preocupación como padres, como cuidadores, y acompañarlos y no solo acompañarlos, sino ver la necesidad de buscar ayuda profesional si así fuera, digamos, lo óptimo. Después, cumplir con las normas y hacerlas cumplir, es muy difícil los niños adolescentes. Los pequeños adhieren a la norma en forma fantástica, ellos cumplen con todo y aparte son unas esponjitas, absorben todas las enseñanzas que uno le da. Los adolescentes, por el propio ser adolescente y de ser un poco más rebelde, como todos lo fuimos, por ahí es más difícil crear conciencia en ellos. Pero bueno, es un día a día y es un trabajo de hormiga. Después, defender la presencialidad. Los padres, hay muchos padres con muchos miedos y por ahí si uno cumple con todas las reglas, también exigir que en la escuela esas reglas sean cumplidas y defender la presencialidad en la educación de nuestros niños. Yo estoy convencida de que la presencialidad es lo mejor y la Sociedad Argentina de Pediatría también está convencida. Pero aparte forma parte eso de los derechos fundamentales de los niños. Dentro de todos los derechos fundamentales está el derecho a la educación y el derecho a la salud. Viviana, eso tiene que ser una norma, sí. Nos estamos quedando sin tiempo. Te agradezco muchísimo. Dos cosas más. Cumplir con el carnet de vacuna, y cumplir con los controles de salud de los niños. Esta pandemia no puede paralizarnos en ese sentido. Carnet de vacuna fundamental y controles de salud. Exactamente. Muchísimas gracias, Viviana. No, gracias a ustedes. Por gracias esta a ustedes. nota Buen fin tan de semana. interesante.